Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este acto público que convoca CIESPAL conjuntamente con FOCO, con el Foro Latinoamericano de Comunicación y Ciudadanía. En comunicación sabemos que la información y los medios públicos son un eje estratégico en la relación del Estado con la ciudadanía, fundamentalmente porque los procesos de identificación, de construcción de imaginarios, de conformación de la opinión pública, están en la base de los procesos de desarrollo y cambio social. Considerando el nuevo contexto de regulación de la comunicación que se inicia en Ecuador con la Ley Orgánica de junio del 2013 y que reconoce entre su articulado la información como un derecho constitucional y un bien público y, por tanto, la comunicación también como un servicio esencial para ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando derechos básicos, derechos humanos y específicamente el derecho a la comunicación reconocidos por la Constitución y que en algunos instrumentos internacionales se vienen reconociendo justamente para el buen vivir de las personas, de las comunidades, de los diferentes grupos humanos. Con ese sentido hemos convocado este conversatorio para plantear desde la ciudadanía los nuevos retos en un segundo aniversario que plantean agendas para discutir, y de ahí la conformación también de este conversatorio, representantes de medios comunitarios, representantes de medios públicos, representantes de organismos de regulación que tienen competencias para fijar y acometer estos retos. Los sistemas de información, qué indicadores y qué evaluación podemos hacer 2 años después del desarrollo de la política de comunicación, recogido en alguno de los preceptos y articulado de la Ley Orgánica, qué impacto está teniendo en el Plan Nacional de Desarrollo la LOC en la transformación de la cultura, de la economía, del desarrollo para el buen vivir en el país, en qué medida nuevas realidades como las tecnologías de la información están alterando las culturas populares y qué nuevas lógicas de mediación y enunciación son posibles en este marco para actualizar en los procesos de reglamentación el desarrollo de las políticas de comunicación y cultura específicamente, y desde luego también retos que se han ido señalando a lo largo de debates que han tenido lugar entre la ciudadanía. En primer lugar, me gustaría destacar el papel primordial que deben tener los medios públicos y la fundamentación de un espectro más equilibrado, mucho más racional, pero que tiene que tener una presencia mucho más activa de los medios comunitarios para justamente construir buenas prácticas en comunicación. Creemos que la nueva política de comunicación que se inicia con la LOC en Ecuador, y así lo hemos evaluado en FOCO, da lugar a una nueva línea y filosofía que es referente a nivel internacional, pero que exige acometer nuevos retos, en el sentido de cruzar los límites de algunos aspectos que vienen recogidos en el Plan Nacional del Buen Vivir y que en el Estado ecuatoriano la política pública exigiría ese pensar con otros marcos conceptuales el desarrollo de alternativas culturales, de alternativas democráticas, de alternativas ciudadanas, de superar ciertos obstáculos en el proceso de cambio del Sistema Nacional de Comunicación y, desde luego, también, y esta es una tarea que hablo como académico, responder a los retos que las universidades, las facultades de comunicación tienen que ir diseñando para una nueva comunicación. De estas y otras muchas cuestiones vamos a conversar con nuestros invitados, tendremos en torno a 20 minutos cada una de las intervenciones y, desde luego, abriremos un turno de palabra para todos los participantes para que puedan manifestarse al respecto. En primer lugar, cedo la palabra al profesor Hernán Reyes. Como saben, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, con posgrado y especialización en Género y Desarrollo. Ocupa una función relevante en Cordicón, en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, uno de los principales organismos fruto de la ley para regular y desarrollar los principios básicos que están establecidos en la LOC. Ha publicado numerosos artículos sobre comunicación y política y colabora habitualmente en la revista Nueva Sociedad. Sin más preámbulos, tiene la palabra el profesor Hernán Reyes. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en este evento. Entro directamente a la exposición. Yo quería plantear una idea central en esta exposición y quizá esta quede recogida en el título de la misma: A medio camino, cambios necesarios y complejos desafíos a 2 años de la Ley de Comunicación. Más de 3 décadas han transcurrido desde cuando a fines de los 70 se dio un aviso de alarma a partir del lanzamiento del informe intitulado
Many Voices, One World, más conocido como Informe McBride, que daba a conocer a profundidad sobre los problemas de la información y la comunicación a nivel mundial y los resultados adversos de este orden, entre comillas, en términos de justicia y de eficiencia, así como de desigualdad social en el acceso informativo y total desbalance en la producción y difusión noticiosa desde países centrales hacia periféricos. Dos fueron las grandes contribuciones del informe McBride. Resaltaba por una parte la importancia de la comunicación en múltiples aspectos, para el crecimiento individual y el desarrollo colectivo, la afirmación de la identidad cultural, el fortalecimiento de la democracia y el avance de la educación, la ciencia y la cultura, entre los más prominentes, pero a la vez reconocía sin ambajes que la comunicación está en la base de toda interrelación social y que si bien coadyuva a la creciente interdependencia entre las personas y los grupos sociales, a la vez resaltaba que esa creciente interdependencia iba atada a crecientes desequilibrios y desigualdades. La segunda idea fuerza contenida en dicho informe advertía ya que los modelos de dominación y los conflictos de intereses derivados de ellos no desaparecerían solo porque se hubiese ampliado el alcance de la comunicación y sus tecnologías. Un tercer punto a relevar sobre el informe fue la advertencia sobre la, entre comillas, tentación de poner a los medios informativos al servicio de estrechos intereses sectarios y convertirlos en nuevos instrumentos de poder. A partir de los años 80 y atado al problema de la subordinación estructural de unas naciones hacia otras, expresado por ejemplo en la deuda externa y la dependencia tecnológica, se pone en práctica en la región el modelo neoliberal. Este modelo se asienta en una estructura mediática de carácter piramidal que no solo tiene el control en la producción de contenidos y por ende de sentidos sociales, sino rechaza cualquier posibilidad de regulación externa o de intervención estatal que, según su visión, pone en riesgo una supuesta autonomía, entre comillas, frente al poder político. A pesar de que la magnitud de la alerta que significó el informe McBride, la posibilidad de reconocerla y de poner en práctica políticas que enfrentaran las dificultades expuestas fue rápidamente velada por la respuesta inmediata de los actores poderosos del sistema mediático y de los gobiernos de los países ya en ese entonces autodefinidos como desarrollados, a quienes esos medios y agencias internacionales de noticias servían y les eran útiles. Por lo tanto, pensar históricamente el campo de la comunicación tiene un antes y un después del informe McBride. Pero lo que también quedará poco tiempo después, con la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en 1997, es la inauguración de un periodo marcado, por un lado, por la equiparación del derecho a la libertad de expresión como derecho humano fundamental en el marco de la hegemonía del neoliberalismo, el cual profundizó la tendencia hacia la consolidación de la comunicación privada como comunicación independiente y libre, entre comillas, y con la misión fundamental de cuestionar y frenar los abusos del Estado en un marco de democracia, de libre mercado y de información mercantilizada con fines de acumulación capitalista. Este modelo de comunicación social y de sistema mediático estaba sustentado, por supuesto, en un paradigma jurídico-político, el norteamericano, que pretendía defender irrestrictamente la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero que en la práctica, por ejemplo en Estados Unidos, demostraba que las decisiones jurídicas sobre la libertad de expresión de los años 70 parecieron empobrecer más que enriquecer el debate público y por tanto pusieron en peligro una de las precondiciones esenciales para una democracia efectiva y parecieron hacerlo de una manera bastante sistemática, como lo reconoce el eminente jurista Owen Fish. Con esta apreciación no se intenta en absoluto desmerecer el papel positivo en defensa de derechos humanos que ha tenido sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino anotar que respecto a la cuestión de los derechos de la comunicación, incluidos los de información, el marco sobre el que actúa, por ejemplo, la Relatoría para la Libertad de Expresión resulta algo anacrónico respecto a los nuevos paradigmas de políticas públicas y de regulación de este campo que han venido emergiendo en la región la última década. Parafraseando a Damián Loretti, quien fue, como ustedes saben, candidato a relator para la libertad de expresión, solamente años después de la creación de la relatoría se adicionaron temas a la agenda de dicha relatoría, tales como la universalidad del acceso, la concentración de la propiedad mediática y la distribución equitativa de frecuencias, así como el pluralismo y la diversidad. Sin embargo, a nuestro juicio, en lo que a aplicación del derecho se refiere, actualmente aún persiste en la relatoría la tradición clásica que opone el paradigma de la libertad de prensa, equiparado a la libertad de empresa, frente a cualquier intento de intervención del Estado.
lo que queda evidenciado en los contenidos de sus últimos informes anuales, los cuales caen en sesgos y visiones parciales, aparte de tener serios problemas de orden conceptual y metodológico, lo que en su conjunto implica una lejanía respecto a una comprensión adecuada de la complejidad del panorama regional en lo que a políticas públicas y nuevas dinámicas se refiere. Con esos antecedentes, paso a describir, en lo que es a mi juicio, la recuperación del ciudadano como sujeto ausente en el campo de la comunicación y la inclusión de los derechos ciudadanos de la comunicación, que era un tema pendiente en las agendas informativas mediáticas. La pertinencia de la pregunta planteada por Loretti persiste como interrogante orientadora sobre cuánto ha caminado y cuánto se ha logrado en estos 2 años de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador. Loretti, en un conocido texto sobre el derecho a la comunicación, pregunta: ¿satisface un Estado sus obligaciones en materia de libertad de expresión solo absteniéndose de censurar, como sostenía la tradición clásica en modelos de democracia formal, o tiene además obligaciones de prestación que garanticen la universalidad en el ejercicio de este derecho humano, el de la comunicación? De hecho, mi respuesta es que el Estado debe intervenir como garante de derechos, tal y como en el caso ecuatoriano lo manda la Constitución con total claridad. Y al intervenir para garantizar derechos ciudadanos intervenir para garantizar derechos ciudadanos y una adecuada prestación de servicios en el terreno de lo público. Por su parte, Denis de Moraes, otro autor que he tomado un poco para contextualizar este tema, plantea una especie de matriz de cuestiones que permitirían medir el grado de profundidad y de extensividad de los procesos de regulación e intervención del Estado en pro del ejercicio real de derechos ciudadanos de información y comunicación. En esta matriz aparece: 1. Un marco legal que restrinja la concentración de medios y democratice el espectro radioeléctrico. B. La reorganización de la comunicación pública, incluyendo la estatal. C. El apoyo a medios alternativos y comunitarios. D. El fomento a la producción cultural independiente, a lo que yo agregaría también intercultural. E. Normas regulatorias que protejan y estimulen la producción audiovisual nacional, incluyendo la publicidad, agregado mío. F. Programas y proyectos de integración regional que involucren intercambios informativos y de productos audiovisuales. A esta matriz le agregaría la de políticas y acciones que propendan al mejoramiento en la calidad de contenidos sobre la base del respeto a los derechos humanos y especialmente el de los grupos de atención prioritaria y a los históricamente excluidos. Creo que un balance objetivo de lo que se ha recorrido y avanzado estos 2 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación a la luz de estos indicadores mostraría varias cosas. Por un lado, la ley ecuatoriana camina en la dirección correcta, y la mejor prueba de ello resulta, entre otras, la revisión de las voces que inicialmente se opusieron a su aprobación y ahora se oponen a su aplicación. Los grandes medios privados afines a la defensa de los valores mercadocéntricos y antiestatalistas, así como los de periodistas a su servicio, gremios nacionales e internacionales de propietarios de medios privados como la EDEP, la CIP, el Grupo de Diarios de América y gremios de medios privados de otros países, así como organizaciones como Freedom House, de clara tendencia conservadora radical, por no nombrar también a ciertos gremios de periodistas alineados con estas posiciones y defendiendo sus intereses. Sobra decir que ninguno de los informes emitidos por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los últimos años apuntan a discutir a fondo las políticas y los resultados de estas políticas públicas, y son más bien documentos que pretenden polemizar desde la casuística con una débil base documental. Más matizadamente, sin embargo, el análisis de la Ley Orgánica de Comunicación estos 2 años nos lleva a las siguientes conclusiones. 1. Hay una base normativa potente y adecuada en sentido democratizador. Se ha iniciado su aplicación con innumerables más aciertos frente a ciertas dificultades que provienen sobre todo de la incipiente institucionalidad creada para tal efecto y de ciertas dificultades para articular acciones a nivel interinstitucional. El retraso, por ejemplo, en la reasignación de frecuencias obedece a esto, sumado a la persistencia de visiones tecnocráticas en ciertas instancias del Estado. 2. Hay todavía un gran desconocimiento del enorme trabajo de creación de regulación específica que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación ha realizado, debido a que no es un tema que les interese a las agendas mediáticas privadas difundir. Por poner un solo ejemplo, regulaciones relacionadas con la aplicación
de incluir un 5% de contenidos interculturales por parte de todos los medios de manera diaria, y sus resultados concretos en términos de programas y productos evidencian el lento pero imprescindible pago de una deuda histórica frente a la exclusión de pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos. En este mismo tema, solo en los últimos meses se han capacitado 500 productores en contenidos interculturales y seguimos en contacto con esos actores. 3. Se sigue machacando en la parte sancionatoria, pero no se advierte el elemento subyacente de defensa de los derechos humanos de grupos y colectivos sociales que antes resultaban sin ningún escrúpulo, estigmatizados, inferiorizados y discriminados, sin que existiera tampoco ningún marco legal ni institucional que los defendiera. 4. Un grado significativo de avance en los procesos de apoyo a la profesionalización de quienes trabajan en los medios de comunicación. Casi 3.100 participantes en los procesos de certificación de competencias laborales, un 10% de los cuales aproximadamente ya tiene sus certificados, lo que redunda ya en una mejora en su desempeño profesional y con seguridad también en una mayor equidad remunerativa a futuro. 5. Hay un grado significativo de avance en el desarrollo de mesas técnicas con el Ministerio de Cultura sobre el tema de industrias culturales, el 1 por 1 en el caso de la producción musical, y el apoyo para la producción audiovisual y nacional independiente. Por primera vez en el país hay un real entrecruce entre el marco normativo de la comunicación y el marco normativo de la cultura, en el sentido de la próxima aprobación, necesaria también, por cierto, del Código o de la Ley de Cultura, y este es un hito importante en el Ecuador. 6. Se ha apoyado procesos de creación de observatorios de medios de comunicación y de contenidos temáticamente específicos en algunas provincias del país, lo que implica un salto gigantesco hacia el ejercicio de derechos de participación ciudadana en el campo de la comunicación e información en el Ecuador. A esto hay que sumar jornadas académicas con estudiantes y docentes de facultades de comunicación de universidades públicas, transfiriéndole incluso herramientas concretas en las áreas de la semiótica y el análisis de contenidos y de discurso, como apoyo a los procesos de formación universitaria de futuros comunicadores, así como hay que anotar la presencia itinerante del Consejo en 8 ciudades del país para sensibilizar y socializar. Falta mucho, por cierto, trabajar en este tema, la ley orgánica con más de 14.000 participantes de colectivos, organizaciones sociales y ciudadanía. 7. Como última consideración evaluativa, debo decir que me queda la sensación de que aún persiste y predomina un imaginario social que liga la ley de comunicación a la sanción e incluso al abuso de poder institucional. Hay que trabajar redobladamente en afinar las actuaciones institucionales en cuanto a su precisión, pertinencia y justeza. Y por otro lado, hay que ciudadanizar el proceso, darle un suelo firme y duradero para no creer que solamente mediante el activismo estatal se garantizan los cambios logrados a nivel de largo plazo. Pero con esto quisiera terminar, estamos a medio camino todavía, y no solo porque hay que comprender que la existencia de procesos de cambio en algunos casos tienen plazos medianos y en otros largos para su concreción, sino porque aún no se visualiza y opera de manera efectiva un cambio de paradigma mental en el país. La comunicación, como constaba en el informe Mabray mencionado al inicio de esta exposición, es la base de toda interrelación social, y como un dios de dos caras, o bien puede servir al orden injusto y depredador del sistema, o convertirse en dimensión fundamental de la transformación estructural. Estamos actualmente en un momento coyuntural sumamente especial, puesto que se abre un gran diálogo nacional sobre el país que hemos reconstruido estos años y el que queremos conservar y consolidar hacia futuro. La comunicación es la base sobre la cual se pueden asentar la continuidad de los cambios logrados en términos de justicia redistributiva, ejercicio real de derechos humanos y de estabilidad política y económica. Recuperar la comunicación como eje estratégico de la vida y ponerla al servicio de la gente y sus necesidades, de los bienes comunes, de lo público, de la integración regional, implica no solo aplicar la ley, sino complementarla con la profundización de políticas públicas que radicalicen la democracia y posibiliten acercarse al horizonte del buen vivir para más ecuatorianos y ecuatorianas. Por todo eso, este medio camino transitado en 2 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación no tiene ya retroceso posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Hernán, y agradecemos también el compromiso a pesar de el accidente de última hora para poder asistir a este evento que convoca CIESPAL con Foco. Tengo el gusto, el placer de invitar a Bélgica Txela. Ella es comunicadora social y técnica en comunicación radiofónica para el desarrollo, con una larga trayectoria en la emisora ERPE, afiliada a Corape. Ha sido parte de la directiva de la propia red Corape y corresponsal de la red Quichua en ALER, entre otras instituciones. Capacitadora con una larga trayectoria en comunicación radiofónica comunitaria y muy vinculado justamente a ese reto que queríamos en esta convocatoria conversar entre todos, a esa visión o mirada ciudadana entre lo que sería ese tercer sector o medios comunitarios que en estos momentos vienen reivindicando uno de los procesos que señalaba en su intervención Hernán, que es el acceso a las frecuencias de ese 34%. Sin más preámbulo, Bélgica, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas noches a todos y todas. Básicamente esta comunicación radiofónica y comunicación popular, al igual que otras historias, se tiene una larga trayectoria y justamente también ha venido luchando a la par con la legislación del país. No obstante, en los anteriores años estas luchas creo que han sido muchos más fuertes y duras. Por ejemplo, nuestra emisora, que es una de las cofundadoras de la organización Corape y a la vez latinoamericana de ALER, en sus momentos no obtuvo una licencia como comunitaria, ni siquiera en un concepto de comunicación en el país aún se manejaba como comunitaria y popular, sino más bien desde una perspectiva más ciudadana de participación, de una otra óptica y otra mirada de comunicación. Se había generado esa forma de comunicación desde la ciudadanía, desde los pueblos y desde las bases. Por ese lado, la legislación ni siquiera aproximaba para que el derecho a la comunicación sea así. En ese proceso, tanto las emisoras de Corape a nivel internacional, quizá también en otros procesos, se ha luchado básicamente para que todas estas experiencias sean reconocidas en el marco de la Constitución, en el marco del derecho. Así Corape aquí en el país ha luchado hace más de 10 décadas para que sea reconocido algo como medio comunitario. Estamos hablando de un proceso bastante largo y cuando llegamos a mirar los 2 años recién es como que estuviera el guagua o la guagua apenas en 2 años, como podemos imaginarnos los papás, apenas empezando a querer dejar los pañales quizá y empezando a mirar una óptica en el mundo, en el querer caminar. Entonces deberemos esperar mucho más tiempo, muchas más décadas y años y tiempos para que esta cultura sea asumida a nivel nacional. Entonces, por ese lado, para nosotros como medios comunitarios, al estar viviendo ya estos 12 años, todavía sigue siendo como empezar a asumir, empezar a querer ver en la práctica esta concreción. Por eso de pronto también los tiempos han pasado mucho más rápidos hasta que se constituyeran en ciertos momentos las instituciones correspondientes que vayan generando ya sus reglamentaciones, ya sus políticas más prácticas. Quizá allí el tiempo también ha transcurrido muy rápido, un año pasó volando y el siguiente de igual manera. Algunos resultados que Hernán ha hecho referencia empiezan por generar, empiezan por querer verse, eso a nivel general o en otros medios, mientras que en los medios comunitarios de estos resultados que se ha apuntado, ha anotado, se ha estado realizando en la práctica. Por ejemplo, la inclusión de los 5% de contenido intercultural, eso estaríamos inclusive hablando más de ese porcentaje, casi en su totalidad de la programación con ese criterio, ya que la comunicación comunitaria popular responde justamente a esa práctica más ciudadana, a esa práctica de participación, de cercanía, de la localidad y de tener en cuenta a esa diversidad.
Entonces, por ese lado podemos empezar también a mirar de que algunas prácticas, al menos en los medios comunitarios, estuvieron transcurriendo, ahora quizá surge para la palestra pública y en general en la palestra pública, tal vez en los medios grandes de pronto empieza a asomar apenas como tibio. Le decía hace rato que el niño, el bebé recién empieza a desarrollarse. Entonces, por ese lado podemos estar hablando de un proceso todavía necesario como para ir madurando en las instituciones, en las instancias, en la ciudadanía, en los medios como tales, ya sea comunitarios, públicos o privados, para asimilar que necesitamos vivir un cambio más drástico, estructural, y así también avanzar en el derecho a la comunicación. No solamente con las regulaciones o con las sanciones también se puede cambiar. Por ejemplo, a nuestro medio comunitario, con esa gran trayectoria, se han acercado muchos medios privados para ver de qué manera se puede dar la mano para generar esos nuevos contenidos, esos nuevos procesos, porque no solo se trata de sentar una o dos personas a generar esos contenidos y poner a difundir, sino más bien los medios comunitarios o los medios en general ser facilitadores y la propia ciudadanía generen esos contenidos para que en los medios los hagan uso. También la ciudadanía haciendo uso del derecho a la comunicación y basándose en la misma ley orgánica de comunicación. De ese modo también en el intercambio de conocimientos con esos medios se ha visto esa la necesidad de llevar un proceso, una capacitación, una asimilación. Tal vez decía una de las productoras o una de las emisoras privadas que se acercaba a nuestra emisora, ellas no van a ver ese resultado sino ya en los hijos y en los nietos. ¿Por qué? Porque necesita vivir ese mismo proceso para salir de ese proceso tan arrollador que se ha vivido por décadas, quizá por siglos, y ahora no podemos hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, con ese proceso más amplio, seguro que sí vamos a avanzar a ese proceso un poco más democrático, ¿no? También, por otro punto, quizá la expectativa más amplia que la organización CORAPE había impulsado a esta ley y se sigue dando un seguimiento bastante rotundo, es para que se democratice la comunicación. Quizá por ese lado sí hemos hecho varias formas de quejas a las instancias correspondientes, de tal modo que se surja ya en la práctica la democratización de la comunicación. Si bien es cierto, la instancia correspondiente lanzó al concurso para que todos los medios, incluyendo los comunitarios, pudieran presentarse. Sin embargo, creo que por allí empezó a surgir muchos candados y casi nos quieren hacer creer que no existe nadie que quisiera obtener un medio y un medio comunitario, que no existe un grupo, una organización, algunos clubes quizá queriendo poner un medio de comunicación para hacer sus propios contenidos. Sin embargo, frente a los candados, quizá más bien la propia ley y su reglamentación hizo que se asustara, incluyendo los propios medios que estamos ya constituidos. Se ha tenido más procesos difíciles como para poder migrar a la frecuencia comunitaria. Entonces, esa queja también en su momento y en las instancias hemos hecho llegar y la seguimos también insistiendo en esos términos, de modo que a los medios comunitarios igual no pongamos en el mismo saco que los privados. De alguna u otra manera estamos ante la ley como iguales. También nos caracterizará alguna situación en particular, y justamente el aspecto de lo comunitario es algo más particular. En aspecto comunitario, y quizá también, por ejemplo, poniendo un ejemplo del plan económico para presentarse
al concurso de frecuencias. En el ámbito comunitario es en el día a día que se va gestando ese sostenimiento de la comunicación. Entonces, cuando empieza quizá por ese lado también a poner unos candados, que primero debe tener un cierto recurso económico y de aquí a 15 años demuestre cómo va a asegurar la gestión económicamente del medio comunitario o del medio en general, en este caso del medio comunitario, se siente como algo aislado. Por ese lado también entonces ha sido uno de los impedimentos como para poder decir oficialmente aquí se presenta y aquí están los participantes. Sin embargo, fuera de lo oficial han existido muchos grupos de organizaciones de jóvenes, ambientalistas, de mujeres, ya sea a nivel nacional, en las localidades, interesados por incluir. También los pueblos indígenas a nivel de la región, por ejemplo, han estado desde un inicio buscando de qué manera tener su propio medio de comunicación. Quizá tal vez por estos parámetros han visto hasta cierto punto decepcionados y decir creo que no somos sujetos para ese derecho. Entonces eso es un poco también el punto donde que a veces se empantana la decisión, el querer ciudadano adquirir una herramienta para tener ese derecho y ser manejado por sí mismos. Entonces, por ese lado, por ejemplo, en el primer concurso ha sido bastante cerrado, casi nadie se enteró. En el segundo concurso igual se pide las mismas condiciones que a los medios privados, a los comunitarios, y por eso también nadie se ha presentado oficialmente reiterando. Sin embargo, por allí vemos algunos resultados que a los medios comunitarios todavía no se les ha asignado las frecuencias, incluyendo antes de la ley, de la propia ley, la Secretaría de Comunicación ya dotó de las frecuencias comunitarias a las nacionalidades, pero se conoce que todavía es provisional y todavía no está siendo administrados por ellos mismos, quizás solamente están prestados, y por eso también de pronto sienten una inseguridad de qué va a pasar en algún momento si no está en manos de ellos, a nombre de ellos, para seguir gestionando el medio comunitario. Tal vez por otro lado también el fuerte como una aspiración a partir de la ley de comunicación también se ha promovido, y allí igual se ha presentado, creo, algunas dificultades, es en el ámbito de la formación. En los medios comunitarios sabemos que, recalcando que en lo comunitario hacemos todos, no necesariamente los que hemos podido cruzar algún centro educativo, sino quienes participan de la comunidad han hecho uso de ese medio, han ingresado y han querido seguir ingresando. Por tanto, no podemos dejar aislados a todas estas experiencias. Entonces, a través de la organización competente de formación se ha visto que se reconozca esa capacidad. Igual, al igual que otros medios de comunicación, ha sido tratado en el mismo sentido, y muchos de los compañeras de los medios comunitarios todavía no han podido certificarse, porque existen algunas temáticas, en la práctica se realiza, pero cuando ya pasa la teoría es algo desconocido. Entonces, por ese lado, incluyendo, por ejemplo, mi persona mismo, cuando voy a querer certificar de locutora, me encuentro con algunas temáticas que tal vez en la teoría estuvo, ¿no? Pero a la hora de querer, o en la práctica también la ejerzo, pero al querer poner la teoría ya exactamente aparece tal vez otra cosa, ¿no? Entonces también por ese lado de pronto ha existido una confusión o una mezcla más de lo comercial, de un medio comercial, que del medio comunitario, donde que existen algunos parámetros específicos para los conductores, productores, gestores de medios comunitarios, unas características más específicas y particulares. Y quizá para finalizar, recalcando el tema de la interculturalidad. En fin, los medios comunitarios, como decía, gestan a partir de esto. Sin embargo, creo que
a nivel de la propia ley existe esa insistencia para proponer y promover lo intercultural en el país. Entonces, por ese lado también haciendo falta que exista mucha más fuerza para que se pueda asimilar, exista mucha más producción para que se pueda difundir. Creo que también a los medios como el resto de los medios, sobre todo privados, es necesario poner de parte para empezar a ejecutarlo, pero no solamente por obligación de la ley, sino porque en realidad somos un país intercultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Bélgica. Quisiera excusar, como habrán comprobado, la presencia de Guillaume Long, que por motivos de agenda no ha podido estar esta tarde como estaba previsto con nosotros. Nos acompaña el subsecretario de Emprendimientos Culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el profesor Iván Orosa, economista por la Universidad Autónoma de Madrid, candidato doctor por la Universidad de Groningen, pero que sí nos va a dar esa mirada también de la cultura, en el que hay un cruce transversal importante vinculado a la ley orgánica, y que entendíamos desde CIESPAL y FOCO que era fundamental también pensar, si hablamos de ciudadanía mediática, si hablamos de ciudadanía y cultura, abordar esa mirada de las políticas culturales. Sin más preámbulo, Iván, tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes con todos y con todas. Siento la decepción para todos aquellos que esperaban ver al ministro Guillaume Long. Él, por motivos de agenda, como decía Francisco, ha tenido que excusarse. He venido para, como decía Francisco, dar una perspectiva de cuál es la importancia, cuál es la comprensión que se hace desde la gestión actual del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la cuestión de la comunicación, y también plantear, digamos, algunos elementos que consideramos también válidos para hacer una reflexión, para fomentar un debate que ya está en marcha en todo el país, ese gran debate nacional, que de alguna manera, con la excusa también de una cosa que también tiene relación con la comunicación, con el derecho a la información, de alguna manera ha abierto esa dinámica, o va a poner en marcha un gran mecanismo que de alguna manera siempre ha estado en marcha, pero ahora lo enfocamos desde una perspectiva más amplia, más englobadora. Precisamente hablando de esa perspectiva más amplia, yo creo que sí es importante, como decía también Hernán, comprender que esa disputa en torno a lo que es la comunicación, al derecho a la información, como dice el presidente también, ¿no?, esa disyuntiva entre la opinión pública y la opinión publicada, tiene un componente, tiene una vertiente, si quieren, muy amplia, que es una vertiente de disputa geopolítica amplia. No es neutral, por ejemplo, yo pongo ese ejemplo últimamente, en los últimos días bastante, no es neutral que, por ejemplo, la subsecretaria del hemisferio occidental, Roberta Jacobson, se lanzara una andanada 5 días antes de aquel lunes donde las banderas negras salieron por todo el país en pequeños grupos a protestar por los posibles efectos de esa ley de herencias y transmisión patrimonial, precisamente atacando al Ecuador por esas falencias manifiestas respecto de la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y no es casual tampoco que a partir de esa andanada de la señora subsecretaria hubiera una réplica en dos grandes medios y también de varias ONGs y varias instancias multilaterales muy preocupadas con estas cuestiones. Yo creo que precisamente estas cuestiones, por ser tan serias, no hay que tomárselas a la ligera de esa manera. Yo creo que es muy importante, eso es una tarea importante de este gobierno también, posicionarlas en su justa dimensión, es decir, estamos hablando de discursos, argumentos, prácticas políticas que precisamente se han articulado para minar, para dinamitar incluso grandes acuerdos nacionales donde las grandes mayorías han sido muchas veces por primera vez en la historia incluidas. En ese ámbito de disputa geopolítica, como les decía, el Ecuador yo creo que ha tenido una postura valiente, ha tenido probablemente, yo lo digo siempre con mucho cariño, porque yo llevo 5 años viviendo en este país, tengo 2 hijos ecuatorianos, yo lo siento como mi patria, no solamente por lo que significa, sino por lo que intenta construir, por lo que su ciudadanía intenta construir y también su gobierno. Pero realmente Ecuador es un país que tiene una importancia geopolítica, en fin, limitada. Y aún así ha tomado una serie de decisiones que corresponden a los grandes países, a los grandes actores políticos de este mundo. A mí se me ocurren 2 fundamentalmente.
En primer lugar, precisamente posicionando de forma central esa disputa política, esa disputa discursiva de conceptos, de distintas concepciones respecto de lo que es la comunicación, se ha planteado una reforma integral en el seno de la Organización de Estados Americanos y en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, centrando la cuestión precisamente en la acción de la Relatoría para la Libertad de Expresión. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque, de alguna manera, a nadie se le había ocurrido que, por supuesto, una organización, una instancia tan legitimada y que ha velado tanto por unos derechos tan importantes, pudiera haber estado, como decía Hernán, cometiendo algunas, no voy a decir irregularidades, ¿no?, pero por supuesto sí que se han detectado falencias, no solamente en metodologías a la hora de elaborar informes sobre la situación de la libertad de expresión de los países, sino sobre cuestiones también fundamentales como, por ejemplo, la cuestión de la financiación. Es decir, el Ecuador ha sido el primer país que ha posicionado de forma central lo inconveniente o los problemas que causa que haya, por ejemplo, presupuestos condicionados, es decir, donde hay actores externos al sistema interamericano e incluso actores privados dentro del sistema interamericano que tienen la capacidad de ubicar fondos de forma selectiva y de forma direccionada respecto de lo que evidentemente ellos posicionan como un interés general, un interés de la ciudadanía, un interés por defender, por promover, por proteger los derechos. Esa disputa la está dando el Ecuador. Esa disputa es muy relevante precisamente porque también visibiliza, posiciona, lo que decía Hernán también con bastante acierto desde mi punto de vista, que es la problemática de los intereses cruzados, de las dinámicas políticas, de los intereses de parte, que no se manifiestan de forma abierta, pero que sí se manifiestan en las acciones que se adoptan fundamentalmente contra países y contra gobiernos que han decidido cuestionar ese posicionamiento, esos discursos hegemónicos que han estado vigentes durante décadas, precisamente mucho antes del periodo neoliberal, pero con especial vigencia en el periodo neoliberal. El segundo evento que a mí me gustaría resaltar, y yo creo que también es, junto con algunas políticas o con algunas acciones que de alguna manera han contribuido a apuntalar una soberanía, un ejercicio soberano de la política frente al exterior, es la concesión del asilo a Julian Assange. Se acaban de cumplir precisamente 3 años de la entrada en la embajada del Ecuador en Londres del ciudadano Julian Assange, y yo creo que la disputa en torno a los significados de lo que supone no solamente Julian Assange, el trabajo de Wikileaks y tantísimos activistas por un conocimiento, una información libre, una erradicación de la censura, un cuestionamiento permanente de lo que es ese discurso de que, como estamos hablando de cuestiones de seguridad, cuestiones que comprometen la seguridad de los estados y de los pueblos, tiene que haber necesariamente un velo de secretismo y un velo de censura sobre todo lo que cuestione esos procedimientos. Esa es una disputa fundamental también. El Ecuador precisamente también ha posicionado cuál es la importancia que tiene la información libre, cuál es la importancia que tiene el derecho a la información sin trabas y sobre todo el cuestionamiento, en particular cuando estamos hablando de situaciones de graves vulneraciones de derechos humanos, porque de eso es de lo que estamos hablando desde hace ya 3 años, desde hace más de 3 años, pero en particular en este caso desde el gobierno del Ecuador, y ese es el ámbito del debate que sistemáticamente se omite por parte precisamente de aquellos actores políticos estatales que son los que tienen más que esconder. Desde ese punto de vista, para mí ahí se fija un poco lo que es esa disputa hegemónica, esa disputa incluso de significados, esa disputa profundamente cultural en el ámbito externo. En el ámbito interno, yo creo que tenemos que centrarnos de nuevo, recurriendo a las palabras de Hernán, hay que comenzar a analizar cuáles han sido los beneficios concretos, no solamente de la ley de comunicación, sino de toda la normativa derivada de la Constitución de política del Ecuador, que han fomentado una apertura de espacios, que han fomentado una mejor oportunidad de ejercer los derechos fundamentales, en particular el referido a la información y la comunicación. Yo recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que me leí la Constitución fue, creo que es, corríjame si me equivoco por favor, creo que es la disposición transitoria 26, aquella en la que se establece que tiene que haber una auditoría respecto de los procedimientos de concesión de las frecuencias en el país. ¿Perdón?
24, muchas gracias. Claro, ese es otro de los puntos que también sistemáticamente se evita mencionar por parte de aquellos actores externos, incluso internos también, que están muy interesados en posicionar las supuestas vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y de opinión por parte del gobierno. Pero yo creo que es una cuestión fundamental, porque ahí estamos hablando de las condiciones de partida que crean las condiciones de posibilidad para que haya un disfrute por parte de la ciudadanía de los derechos, en este caso de información, de comunicación, y más allá incluso, ¿no?, en palabras de la compañera también, del ejercicio de los derechos culturales y de la creación de una interculturalidad transversal, no solamente a las políticas de Estado, sino también a los ejercicios, al ejercicio de los derechos ciudadanos. Ahí, cuando se hizo pública esa auditoría, efectivamente hubo muchísimas cosas que llamaban muchísimo la atención, ¿no? O sea, ahí se posicionaron, por ejemplo, estas irregularidades en la concesión de frecuencias, la colusión que existía entre grupos privados, entre grupos financieros, con grupos de comunicación. Y yo creo que esa enseñanza también es muy importante para comprender el contexto en el que se genera el debate primero de la ley de comunicación, ¿no?, el debate respecto a la conveniencia de tener una ley de comunicación en el país, la consulta popular de 2011, y otra ley que a mí me parece también extremadamente importante en ese sentido, que es la ley precisamente en la que se estipula que no puede haber una titularidad cruzada entre otro tipo de negocios, fundamentalmente los negocios financieros, y los negocios, ¿no?, esta vez sí, de medios de comunicación privados. Eso yo creo que también es un punto importantísimo que posiciona, digamos, como uno de los ejes fundamentales del debate de este gobierno, que es esa denuncia de la articulación de intereses financieros privados con la utilización de los medios de comunicación social precisamente para articular esos intereses, ¿no? Y eso lo condensa muy bien el presidente también en esa frase de decir, antes los periódicos en este país y en este continente derribaban gobiernos. Y por supuesto que en algunos países lo siguen intentando y en otros incluso lo siguen consiguiendo. Pero simplemente el develar esas realidades y manifestarlas también en normativas, en un derecho derivado que es fundamental para articular una nueva realidad, yo creo que eso es uno de los logros fundamentales también de este gobierno. Desde ese punto de vista, yo llevo poco tiempo en el ministerio, yo llevo un tiempo trabajando en el gobierno, pero en el ministerio llevo poco tiempo. Pero sí me llama la atención en estas pocas semanas que llevo en el cargo, que la gente recurra a la ley de comunicación o aluda a la ley de comunicación como un ámbito de alguna manera que genera obligaciones y es algo que hay que cumplir, ¿no? En línea con lo que decía la compañera también, es decir, hay un referente, ¿no?, lo decía Hernán, perdón, no solamente en el ámbito de la sanción, sino también en el ámbito de un marco estrictamente restrictivo, que es el que condiciona nuestra actividad. Eso lo oye mucho, por ejemplo, lo oigo yo, de parte de determinados canales de televisión privados. Yo creo que eso también es una parte importante de ese nuevo debate que tenemos que generar. Es decir, la ley de comunicación, desde mi punto de vista, no es tanto un marco que genera obligaciones, sino un marco creador de posibilidades, de condiciones de posibilidad. Es decir, ya existe esa concepción en muchísimos otros países del mundo respecto, por ejemplo, de la necesidad de proteger las industrias culturales de un país a través del establecimiento, por ejemplo, de cuotas de pantalla. Y eso en este país antes no existía. Ahora tenemos, gracias a la ley de comunicación, lo que han aludido los compañeros anteriormente, ese porcentaje respecto de los contenidos interculturales, tenemos el precepto o el contenido respecto del 1:1 que se refiere a la producción musical y a la difusión de contenidos nacionales, y de alguna manera eso es una gran oportunidad para todos, ¿no? Entendiendo también que efectivamente estas medidas tienen su contexto, tienen su utilidad para dinamizar sectores económicos a la vez que sectores culturales, que muchas veces es lo mismo. Es importante que comprendamos que esta ley lo que abre es un nuevo ámbito de oportunidades, un nuevo ámbito de posibilidades, de espacios que antes no existían, ¿no? Sí es cierto, como decía la compañera antes también, que existen todavía ciertos desajustes, probablemente hay concepciones que todavía, mejor dicho, no tanto en el ámbito de responsabilidades, pero sí de acciones que se entrecruzan respecto de los distintos actores que están implicados en la articulación y en el aprovechamiento de esta ley. En los últimos días precisamente teníamos otros conversatorios y mesas de diálogo con actores del ámbito de la comunicación audiovisual, por ejemplo. Tenemos ciertos problemas, por ejemplo, en el ámbito de la certificación.
de aquellos productores audiovisuales que quieren ofrecer sus servicios a los canales de televisión. Tenemos todavía ciertos desajustes respecto de lo que decía muy bien la compañera también, que es esa necesidad de distinguir necesariamente lo que son los actores privados con ánimo de lucro de lo que son los actores comunitarios. Y eso, por ejemplo, se manifestaba en la cuestión de los derechos de autor, es decir, algunas radios comunitarias, por ejemplo, se acercaban a nosotros y nos decían, miren, nosotros difícilmente conseguimos recursos de publicidad, por ejemplo, y sin embargo se nos está exigiendo el mismo grado de cumplimiento respecto de los derechos de autor, que por supuesto son derechos consolidados de los creadores de este país, y eso tenemos que intentar respetarlo, pero evidentemente nuestra respuesta era: tenemos que hablar, tenemos que generar esos espacios de diálogo permanente para hacer un seguimiento adecuado, para ver cuáles son esas dificultades que en el fondo no deberían estar ahí, y una vez que las eliminemos vamos a conseguir un aprovechamiento mucho mejor para todos, creando, por ejemplo, se me ocurría, ¿no?, en aquel momento, esquemas flexibles de, por ejemplo, que algunos músicos pudieran tener la posibilidad de elegir entre tener una difusión en radios comunitarias a cambio de una cesión temporal de los derechos y su recuperación después de un plazo determinado de tiempo. Es decir, eso es nuestra responsabilidad, eso es la responsabilidad no solamente del Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino también del resto de las instancias implicadas en el ámbito de la regulación, el control, la supervisión, precisamente para fomentar que exista cada vez una claridad mayor respecto de las oportunidades que ofrece este marco normativo, ¿no? En ese respecto también me gustaría hacer un alegato y un reconocimiento también a las posibilidades que ofrece la Ley de Comunicación respecto del fomento de la interculturalidad en este país. Yo, como les digo, cuando llegué a este país a mí me llamaba mucho la atención porque leyendo uno la Constitución, hablando con los compañeros de distintas instancias que estaban intentando poner un poquito de aterrizaje, ¿no?, a todo ese marco estupendo que marcaba la Constitución, yo me asombraba, ¿no?, de ese espíritu del pueblo ecuatoriano de intentar hacerlo todo a la vez, ¿no? O sea, de crear una de las constituciones más avanzadas del mundo, de crear un marco de convivencia con un pleno reconocimiento de los pueblos, de las nacionalidades, y además crear, ¿no?, estos ámbitos de encuentro, de discusión, de enriquecimiento mutuo, que son todos los ámbitos que fomenta precisamente la interculturalidad. Yo era, les confieso, bastante más pesimista hace 3 o 4 años. Ahora yo creo que precisamente ahora es el momento adecuado para comenzar a analizar cuáles son las nuevas vías, las nuevas posibilidades que también ha generado ese fomento de la interculturalidad. Nosotros desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio sí tenemos claro, o sea, nosotros tenemos una tarea muchas veces muy complicada, ¿no?, porque nosotros estamos, de alguna manera tenemos un referente muy claro en todo lo que es la memoria, el acervo, el patrimonio, ¿no?, lo inmaterial, tanto material como inmaterial, con lo que contamos, pero a la vez tenemos que mirar al futuro, tenemos que imaginar futuros, tenemos que crear también condiciones precisamente para que haya actores, productores culturales, para que haya artistas, para que haya personas integradas en los sistemas de producción cultural que sean capaces de encontrar las condiciones para seguir creando, ¿no?, y tomando, por supuesto, la referencia de todo lo que ha sucedido detrás. Es importante que efectivamente nosotros entonces pensemos en esa manera de articular los caminos por los que la interculturalidad tiene que encontrar también un asiento en nuestras políticas. Como les digo, uno de los aspectos más importantes que nosotros estamos fijándonos como objetivo, yo lo digo también mucho últimamente, ¿no?, nosotros somos un ministerio tremendamente chiro, o sea, somos probablemente de los ministerios con menos recursos financieros que existen en el gobierno, pero sin embargo sí tenemos recursos de otra índole. Sí tenemos, por ejemplo, una infraestructura a nivel de todo el país muy importante, tenemos toda la red, por ejemplo, de los centros interculturales que existen, 22 en todo el país, tenemos los núcleos de la Casa de la Cultura también a nivel local, tenemos aproximadamente unos 220 y tantos, creo que nos salían en el último análisis, espacios, infraestructuras, que muchas veces necesitan, por supuesto, una puesta en marcha, ¿no?, una mano de gato, como dicen ustedes, y también necesitan una programación, necesitan una activación. Nosotros nos planteamos, cuando llegamos al territorio, nosotros no queremos llegar con un plan cerrado, digamos, un aterrizaje que parezca que venga de Marte. Nosotros queremos hacer también, probablemente de forma más importante, un ejercicio importante de reconocimiento, un ejercicio de que existen prácticas, disculpen, por supuesto, culturales,
pero prácticas que realizan tanto en el ámbito de producción como en el ámbito de consumo, de uso cultural, las personas y las comunidades que viven en esos territorios. Entonces nuestra tarea en ese sentido es doble, es poner a disposición de la ciudadanía esos recursos, que como les digo en lo financiero no son muy abundantes, pero en otro ámbito sí, y de alguna manera también fomentar esa tarea de reconocimiento que permita, por ejemplo, facilitar después una articulación con otro tipo de actores. Se me ocurre, por ejemplo, la importancia que eso podría tener también a efectos de certificación, ¿no? Pongo un ejemplo. Nosotros en este encuentro que teníamos hace como 4 o 5 días nos encontramos con un colectivo de productores audiovisuales quichuas de Otavalo que llevan trabajando 10 años. Tienen unos productos absolutamente fascinantes, entre ellos una serie de 10 temporadas, aproximadamente 240 capítulos, que han producido prácticamente pues, con los recursos que ellos pudieron levantar en estos últimos 10 años. Es decir, cuentan con una legitimidad en el territorio, con una legitimidad en el contexto de su comunidad importantísima. Pero se encuentran después con el problema de que cuando van a los canales de televisión, fundamentalmente los comerciales les dicen, sí, está muy bien, pero si quieren ustedes difundir este contenido, entonces nosotros les vendemos el espacio para que ustedes difundan. Ese tipo de cuestiones tenemos que corregirlas. Es decir, tenemos que crear precisamente también esos sistemas de incentivos a partir de un reconocimiento, del reconocimiento de la legitimidad con la que cuentan ya muchos actores en este país, porque existe muchísimo talento, existe un trabajo acumulado importantísimo para acercar los unos a los otros. Ese es nuestro papel. Por otro lado, también, simplemente, muy brevemente, ya terminando, creo que se me termina el tiempo, hay otro factor, otro elemento muy importante, y eso en particular lo estamos trabajando con muchísimo vigor desde la subsecretaría a la que estoy a cargo, que es ese componente de innovación, ese componente precisamente de intentar, como decía también Hernán, de intentar aprovechar el potencial inmenso de las nuevas herramientas de la comunicación y de la información que ya están a disposición de la ciudadanía. Por supuesto, no solamente estoy hablando de Internet, estoy hablando también de otras herramientas que tenemos que comprender mejor. Para eso también, como decía la compañera, es muy importante trabajar en la capacitación y poner en contacto a aquellos actores que tienen de alguna manera una experiencia, una visión ya consolidada por su experiencia de trabajo, por otro tipo de factores, poner ese conocimiento a disposición de nuevos actores que también quieran aprovecharse de esos beneficios que ofrecen, entre otros, por supuesto, las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, precisamente porque ahí reside un potencial importantísimo. No quiero alargarme mucho más, simplemente abundar un poco en la idea de que nosotros comprendemos la cultura como algo amplio. Es decir, cultura no es solamente producción cultural, cultura también es prácticas, discursos, relaciones que pueden ser opresivas, pero también pueden ser tremendamente emancipatorias. En esa lucha, en esa disputa, el Ecuador yo creo que tiene un papel absolutamente predominante, no solamente en la región, sino en el contexto internacional. Y es fundamental comprender cuál es la importancia de todo ese nuevo marco normativo del que el pueblo ecuatoriano ha decidido dotarse, precisamente para estar en condiciones de construir nuevas hegemonías, construir nuevos discursos, también a través de la cultura. Muchas gracias. Gracias, Iván. Terminamos con la intervención de Orlando Pérez, como bien conocen, director del Telégrafo, coordinador también del grupo FOCO, ha realizado estudios superiores y de cuarto nivel en literatura y gerencia de medios, después de recibir la medalla de oro en la carrera de periodismo por la prestigiosa Universidad de La Habana, autor de varias publicaciones, la más reciente o digamos de impacto de periodismo de investigación es el caso Chevron, y coautor de numerosos ensayos, crítica literaria e investigación periodística. Ha dado diversas conferencias dentro y fuera del país sobre investigación, opinión, crónica roja, periodismo cultural y, lógicamente, para el tema objeto de la invitación, el papel o rol de los medios públicos en este escenario de la Ley Orgánica de Comunicación, en el que también hay retos pendientes para asumirlo. Así que, sin más preámbulo, Orlando tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y también por reflexionar colectivamente sobre un tema que posiblemente en otros ámbitos y en otros escenarios este momento tendrá otros contenidos y quizás otras tensiones. Yo quisiera decir que
este segundo aniversario de la Ley de Comunicación va a ratificar o ratifica ya dos elementos que estaban latentes desde el momento en que se comenzó a hablar ya en este proceso político de los últimos años de comunicación y de que existiera una ley de comunicación. Nadie dijo, absolutamente nadie dijo que esto iba a ser fácil. Al contrario, esto iba a ser tenso, esto iba a ser duro, y en el camino lo que más rescato yo en este momento, a la luz de lo que ha pasado, no en los 2 años de la ley, sino desde el momento en que la Asamblea Constituyente ya se planteó un capítulo para el tema de la comunicación, nos íbamos a revelar tal y como éramos todos los actores de la comunicación y del periodismo en el Ecuador. Así de simple, pero también de complejo, porque en realidad creo que en estos años nos hemos revelado quiénes querían una ley de comunicación para mejorar el periodismo y quiénes querían o no querían la ley de comunicación para no atentar con sus negocios. Y yo me pregunto en ese plano, ¿por qué la ley orgánica de comunicación es motivo de una intensidad política? ¿Por qué se constituye en la ley más debatida, más atacada, más publicada, si cabe el término? Porque se ha hablado de todo. No hay aspecto de la ley de comunicación que no se haya tocado en los 2 últimos años. Pero fundamentalmente, lo que ya dijo Hernán y que ha dicho la compañera y los compañeros en general, lo único que en realidad no se ha preocupado la gran prensa de este país y los grandes temas que han colocado incluso la percepción en otra situación, de lo único que se ha preocupado en realidad es de cómo se defienden ellos de unos supuestos ataques del gobierno, cuando eso en realidad sabemos exactamente qué contenidos tiene. Yo diría que para lo que me toca hablar, haría un presupuesto básico antes de mostrar unas presentaciones sobre la evaluación de los medios públicos. Yo diría por qué también, si fue motivo de intensidad política, por qué también la existencia de los medios públicos constituye ahora para muchos sectores un problema de disputa política y de intensidad del debate. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en ese plano de discusión? ¿Por qué incluso algunos medios de comunicación, por más buen periodismo, buenos programas o buenas iniciativas que hay en los medios de comunicación, se anula, se neutraliza o se desconoce paladinamente lo que hacemos en los medios de comunicación? No quiero hacer ni publicidad ni autobombo de nada, pero en los medios públicos, radio, televisión y prensa, no solamente que ha habido muchísimos premios, no solamente que ha habido grandes innovaciones, no solamente que ha habido grandes reconocimientos, trabajos, también hay errores, también hay dificultades. Pero esos premios, esos reconocimientos, esos avances, esas inclusiones, todas esas cosas prácticamente pasan desapercibidos. Y por supuesto, algunos me responderán o se estarán respondiendo en voz alta también que eso corresponde a que se ha banalizado el periodismo, se ha banalizado la comunicación. Yo diría que hay algunos elementos que hay que considerar también en esto. El aparecimiento, el surgimiento, la legitimación y el reconocimiento legal de los medios públicos, porque no había, eso ya sabemos todos, también ocurre en un contexto bien complicado, bastante complejo. Es en medio del contexto en el que aparecen las redes sociales como un gran movilizador de información, de comunicación, de reacción, etcétera, etcétera. En el contexto de eso aparece. Aparece en el momento, en la coyuntura de la crisis del modelo tradicional de prensa del mundo, no solamente del Ecuador. Es decir, cuando aparecen los medios públicos, ahora, en este momento, es como que entramos en un estadio bonito, agradable, pero también en el momento en que está en crisis la prensa tradicional o el modelo de negocio de la prensa tradicional. Aparecen en medio del surgimiento, o de, no surgimiento, sino de la intensificación de la penetración del Internet en el Ecuador también. Y eso ya tiene unas características muy particulares y conlleva unas consecuencias muy particulares. Es decir, las audiencias ecuatorianas, cuando aparecen los medios públicos, ya no solamente tienen los medios tradicionales, que si hubiesen aparecido los medios públicos hace 50 años o hace 30 años, estarían con otro recorrido, con otra historia, con otra experiencia y con otra experticia también, para hablar y poder incluso trasladar cierta pedagogía a las nuevas generaciones de periodistas y a las nuevas generaciones de las audiencias propias también. A mí me parece que eso hay que considerarlo, porque no es tan fácil haber creado medios públicos en medio de esta situación también. Ya también se ha dicho aquí, aparecen los medios públicos y la ley de comunicación
en medio, entre comillas digo esto, del escándalo de Julian Assange y el escándalo también, entre comillas, de Edward Snowden. Entonces, algunos muy libertarios en ese momento dicen, claro, en Ecuador se alaba, se le da refugio, se le da asilo al que lucha por la libertad de prensa, y en cambio acá se mete preso, se persigue a los que luchan por la libertad de prensa, sin haber considerado las características particulares del uno o el otro evento. Pero se ha mezclado infamemente, lo voy a decir así, infamemente. Y en ese momento también aparecemos los medios públicos, o surgimos como legitimados por la ley de comunicación. Y evidentemente nos encontramos con la paradoja que los gremios, las facultades, los académicos, no todos, estoy un poco generalizando, son los que ahora más atacan a los medios de comunicación públicos. Cuando eran los gremios, las facultades de comunicación y algunos dirigentes y algunos periodistas los que más luchaban en su momento como universitarios y después como catedráticos por la existencia de los medios públicos. Y resulta que ahora la UNP de Quito es la que ni siquiera atiende a los periodistas de los medios públicos, para nada, ni siquiera para dar entrevistas, por supuesto. Pero en esas paradojas han surgido los medios públicos. Y también ha surgido en la misma tensión en la que muchos consideran que hay un solo modelo de prensa, que hay un solo modelo de medios de comunicación y que solo hay un derecho absoluto con respecto a la comunicación y que ese derecho se llama libertad de expresión. Que nadie niega que sea, que valga, que tenga su sentido, pero no es el único. No es el único. Es decir, surgimos incluso en un momento en el que parecería que el modelo único, el único, absoluto, el irrebatible, es el que nos está planteando la prensa privada. Y ese modelo además nos están endilgando a nosotros desde una lógica que no es concebible para los medios públicos, la lógica del mercado. Solo si el telégrafo vende más, circula más y vende más y reproduce más el capital, tiene sentido, porque si no, no sirve de nada, se come nuestra plata, etcétera, etcétera, etcétera. Solo vale el periódico que más vende. Entonces en este país evidentemente sabemos cuál es el periódico que más vende y que más circula, y entonces ese debería ser el periódico que más deberíamos atender todos. Pero en esa lógica se ha trabajado. Ahora yo diría, para no concentrarnos en ese aspecto, dos cosas más a todo esto. Yo me pregunto a sí mismo, después de 2 años de la ley de comunicación que legitima jurídicamente a los medios públicos, ¿para qué sirven los medios públicos ahora? Y en función de la realidad y en medio de un conflicto democrático muy intenso, ¿para qué sirven? Yo sí digo, sí creo que todos estamos claros de que hay un conflicto democrático muy duro en este momento en el país. Conflicto democrático. Hay ese conflicto, está dado ese conflicto. Por una serie de presiones, de actores, contradicciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, como ustedes quieran ver. En ese contexto, ¿para qué sirven los medios públicos? Y yo creo que, siendo críticos, deberíamos además señalar que no solamente hay medios públicos, entre comillas, del gobierno. Por suerte, para que no tengamos que ser absolutos, ya hay medios públicos, por ejemplo, del municipio de Quito. Y en esos medios públicos del municipio de Quito hay periodistas que estaban en los medios privados defendiendo la libertad de expresión, y cuando van allá, yo no sé qué defienden ahora. Y por suerte hay medios públicos, entre comillas digo yo, del gobierno, hay medios públicos del municipio de Quito que encabeza un señor de derecha llamado Mauricio Rodas, que votó a un montón de gente y no pasó absolutamente nada, y que ahora contrata con grandes sueldos a figuras de la comunicación para que vayan a botar fuego contra las autoridades del gobierno o contra los medios públicos también. Y haciendo un tipo de comunicación que no tiene nada que ver con la comunicación pública si nos regimos a algún parámetro, a algún referente de lo que es la comunicación pública. No. En esos medios públicos están el señor Bernardo Abad, que hacía la defensa de la comunidad en Teleamazonas. Ahora, ¿qué comunidad defiende de Quito en el municipio de Quito? Esas son las paradojas que están ahí. Entonces, reitero, ¿para qué sirven los medios públicos? Yo creo que hay algunos elementos, y también hay unos medios públicos oficiales, como designa la ley, que no nos gusta a muchos, pero efectivamente está así, está planteada, oficiales, como por ejemplo está la radio de la Asamblea, está el canal de la Asamblea, y han surgido otros más por ahí. No quiero alargar en eso, pero existen. Y otros que sin necesidad de llamarse públicos municipales actúan como tales, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil.
de las cuales aquí en Quito no se conoce mucho, por supuesto, pero funciona. Yo creo que no hay que insistir mucho, pero creo que también en el Ecuador nos ha faltado un enorme debate y una enorme responsabilidad colectiva para dotar a la epistemología, a la argumentación, a lo que ustedes quieran llamarle, de lo que deben ser los medios públicos. Porque no hemos tenido ni siquiera tradición y muchos llegan a los medios públicos pensando que tienen que reproducir incluso las prácticas, los modelos y las concepciones de la prensa privada tradicional en los medios públicos para poder competir en rating y en ventas y en costos, etcétera, con la prensa privada. Entonces yo creo que ahí también salta la otra pregunta: ¿con quién competimos? Tenemos que entrar en un plano de competencia. Somos competencia, entonces en la lógica esa debemos competir con todo el mundo. Competimos los medios públicos con la prensa privada, con las redes sociales o con el imaginario de periodismo, comunicación, radio, televisión y prensa escrita que se ha creado en la gente, en las facultades de comunicación y con los periodistas mismos. Si no hacemos como es el comercio, si no hacemos como es Ecoavisa, quizás no estamos haciendo el mejor periodismo y no estamos haciendo. Eso ha pasado también. Y creo que la mayor crítica o mayor autocrítica que tenemos que hacernos en este plano es que los medios públicos también hemos pecado en esa lógica de entrar a competir con las formalidades y con el rating, con las divas y con los divos, con la programación deportiva exacerbada para poder tener audiencia, con la farándula y con incluso alguno que otro monigote por ahí. Eso ha sido también nuestros pecados. Y creo que la prensa pública no ha sido capaz en este caso de sentarse a discutir y reflexionar sobre su propio rol y hacer un pare a propósito de estos 2 años y decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué podemos mejorar y cambiar en función de lo que es la comunicación pública y no en función de que haya un hombre muy popular o una mujer muy popular que tenga 50,000, 100,000 seguidores en Twitter y por eso tiene que estar en el canal o tiene que estar de editorialista del Telégrafo. Me parece que esos son los sentidos que no están en discusión, que no están en disputa aquí ahora al interior de los medios públicos y que ojalá pudiésemos tener el tiempo y el espacio para discutir eso a pesar de las dificultades que implica el devenir de la coyuntura, de los problemas, de la tensión política que nos obliga a estar en el corre-corre detrás de las noticias y también afrontando las consecuencias de estar, entre comillas voy a decir también esto, de este lado del periodismo. Porque parecería que, por ejemplo, sobre esos temas nadie discute. El señor Rodas y el señor Jaime Nebot no le han dado nunca una entrevista, por ejemplo, al Telégrafo, y una sola vez cuando fue a Radio Pública, a la televisión pública del Ecuador, evadió toda pregunta. En cambio, ya sabemos lo que pasa del otro lado. Entonces me parece que sí tiene que haber una autocrítica profunda de nuestra parte, porque además yo creo que hay algunos elementos que no se han destacado, no se hacen públicos, no digo no se publicitan. Y yo creo que además, a propósito de esto, no lo han dicho los compañeros, pensé que alguno lo iba a referir, pero a mí me preocupa que en este segundo aniversario no reflexionemos sobre el rol de los actores comunicacionales o de comunicación en estos 2 años de existencia de la ley de comunicación. ¿Qué rol cumple la SECOM? ¿Hasta dónde la SECOM ha cumplido el carácter público, político, constitucional que le obliga las leyes y que exige la sociedad? ¿Qué rol ha cumplido el Cordicom? ¿Hasta dónde lo que tiene que hacer o lo que debe hacer la Cordicom está garantizando en la sociedad la legitimación y la autoridad política que merece? Yo creo particularmente que han hecho mucho, pero también han sido objeto de un casi linchamiento por parte de los medios de unas maneras muy solapadas también. ¿Qué está haciendo la Supercom? ¿Hasta dónde la Supercom se constituye más en una figura inquisidora que en una figura donde se han generado ciertos procesos de presencia de la ciudadanía? Yo he ido 2 o 3 veces a la Supercom y veo ciudadanos ahí quejándose de los medios, reclamando por una cosa, por la otra, pero eso desaparece. Pero también hemos visto que ha habido sanciones, unas con las que no he estado de acuerdo, otras con las que sí, que no han tenido el debate necesario y la reflexión en el campo de la comunicación necesaria. Como por ejemplo aquello de sancionar por no publicar o no cubrir hechos de relevancia, que lo he dicho públicamente, o sea que ni siquiera tengo que repetirlo. ¿Qué rol han cumplido entonces la Supercom, la SECOM, el Cordicom en todo este proceso?
hasta dónde han ido construyendo ese camino o han ido empedrando ese camino para realmente nosotros tener un sendero que nos conduzca a otros escenarios, incluso de reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, bajo esa experiencia generada y sustentada por estos organismos y por estos actores de comunicación. Y me pregunto al mismo tiempo, no particularmente por los profesores o por alguien en concreto, ¿qué han hecho las facultades de comunicación para entender lo que pasa con la ley de comunicación y con los medios públicos y con este proceso de comunicación? Porque escucho incluso hasta ciertos decanos que niegan la ley de comunicación, la niegan, o sea, ni siquiera le paran bola, la niegan completamente, porque están actuando ¿desde dónde? ¿Desde qué lugar están actuando? Desde el lugar de la política, bien porque sean del MPD, porque sean de la oposición o por lo que sean. Pero no están actuando desde el campo de la comunicación, ni siquiera son responsables con eso. No han sido responsables de coadyuvar a que la ciudadanía, no nosotros, los periodistas ni los actores políticos, hagamos de la ley de comunicación una herramienta de ciudadanización de este campo que es muy importante por todo lo que sabemos que existe. Estamos casi que entre comunicadores y sabemos lo que implica la comunicación para esta época. Entonces yo creo que estas reflexiones quizás puedan provocar algunas preguntas, pero quisiera mostrarles, y si me ayudan con la presentación acá, solamente lo que ha sido, quizás no es ahí, lo que ha sido hasta ahora, sí, ¿se puede ver o no? Bueno, ustedes me avisan. Yo creo que ha habido un trabajo duro, fuerte, de enorme reflexión sobre el trabajo que venimos desarrollando en los medios públicos y que de alguna u otra manera también ha dado sus resultados. Yo diría que de lo que más me puedo sentir orgulloso en el Telégrafo, en particular, más allá de ciertos premios a nivel mundial que ningún periódico de aquí se ha ganado, ningún medio de comunicación se ha ganado acá, más allá de eso, que puede ser vanidoso y hasta superfluo a la larga, lo que más nos enorgullece a nosotros nuestro trabajo es haber podido constituir 45 clubes de periodismo con estudiantes de secundaria y de universidad que son dueños prácticamente de algunas páginas los dominicales, no de algunas de vez en cuando, todos los domingos de algunas páginas en la edición dominical. Y eso, por ejemplo, ayer tuvimos un taller con los estudiantes de Guayaquil, los representantes de 8 facultades de comunicación en Guayaquil, y eso, solamente eso, ya nos dice que tiene toda la razón y tiene todo el sentido la ley de comunicación cuando plantea lo de la inclusión. Y lo otro, haber forjado espacios editoriales en la radio pública, en la televisión pública, que todavía faltan, por supuesto, hay gente que se queja y gente que incluso puede criticar que faltan, pero donde han participado los jóvenes, los rockeros, los campesinos, los viejos, los grupos LGBTI, etcétera, con una apertura enorme en ciertos momentos y con dificultades también en otros, sin lugar a dudas. Pero ha habido un esfuerzo, ha habido un trabajo. Y eso ha logrado un cierto reconocimiento y ha logrado posicionar poco a poco lo que algunos creerían que en términos de mercado constituye la garantía para la publicidad y para la subsistencia. De todas maneras, yo creo, compañeras y compañeros, que este tema concretamente significa uno de los aspectos menos reflexionados entre los compañeros periodistas y entre los compañeros que hacen academia y que hacen actoría social a través de la comunicación. Quizás finalizar, porque no creo que podríamos, no, entonces ya no alcanzamos. No, quería mostrarles nada más que una investigación del CEMPLADES que se hizo para saber cómo estaba la situación de los medios de comunicación públicos, solamente radio y televisión, daba prueba de algunas cosas que eran muy, pero muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, me parece súper importante, es que el rating de la televisión pública en programación infantil es abrumador. Sobrepasa a veces el 50% del resto de la programación. Y que hay aspectos, por ejemplo, que son bien interesantes cuando creemos que lo que se dice en Radiovisión o en Radio Democracia es lo único que está oyendo todo el mundo. Y cuando nosotros vemos una investigación de fondo, no una encuesta, no IVOPE, que ya sabemos lo que significa, eso demuestra que la gente está escuchando otras cosas y viendo otras cosas también. Me parece a mí que lo que sí podemos hacer con CISPAL, y hemos conversado con Francisco, es que lo que sí necesitamos aquí en adelante, no por la ley, digo, la ley es un estímulo para todo ello, es una mejor
y mayor investigación de la comunicación en el Ecuador, porque lo que decía la compañera con respecto a los medios comunitarios creo que es un tema pendiente, es un déficit democrático de este proceso político, de este momento político, porque eso no puede ocurrir, no puede sostenerse más tiempo. El tema de la interculturalidad que se ha planteado aquí es un déficit que tenemos que trabajar constantemente y eso requiere investigación, requiere mucha investigación por parte de las universidades y también una investigación de lo que estamos haciendo, bien o mal, más o menos, los medios públicos. Me parece que este es el momento más oportuno para lanzar esa propuesta de una enorme investigación para que podamos tener material, no posturas, no gritos, no rechazos, no intolerancias sobre lo que hacemos cada uno. Si a mí me demuestran que la televisión, la radio pública del municipio genera otras formas de comunicación, bienvenido sea, y tendremos que aprender. Pero si vemos que ahí se reproduce la banalidad y la farandulería con los mismos locutores de las otras radios que trabajan en la mañana en la una y van a la tarde a la radio municipal a hacer lo mismo que hacen en la otra, entonces ahí estamos en otra situación. Pero para entender lo que está pasando nos hace falta mucha investigación. Y por supuesto finalizar, decirles que incluso a pesar de las tensiones políticas, de estas dificultades y todo lo demás, el campo recorrido, ese resumen estrecho pero sustancioso que hizo Hernán Reyes sobre lo que ha pasado, solamente eso daría para que cada uno de los puntos señalados por él nos lleven un año cada tema de investigación sobre lo que está pasando en Ecuador. Muchas gracias.